Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal JF Contable. Recordemos que de acuerdo a la normatividad contable y sobre todo a la, a la actividad económica de- de la entidad, o en su caso del contribuyente, por así si queremos verlo de esa forma, este, deben emitir información financiera. Recordemos que tenemos los estados financieros básicos que deben emitirse sí o sí. Obviamente tenemos que determinar el tipo de actividad, el régimen en el que se encuentran y sobre todo que tengan esa, mm, ahora sí que es esa característica de poder emitir la información financiera. Mm, Sin embargo, también no solo de manera cuantitativa debe de emitirse, sino de manera cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que la información financiera debe de contener ciertas características para que su información financiera de manera cuantitativa funcione. Es decir, debemos de mantener un equilibrio entre la información meramente cuantitativa y la información meramente cualitativa. ¿Para qué? Para que esta información financiera sirva al usuario en general, sirva ya sea, llámese al usuario externo o interno. Recordemos que es de suma importancia que también la entidad lleve un control de sí misma, sobre todo de cualquier tipo de evento, de cualquier tipo de operación, de cualquier tipo de movimiento que realiza la entidad en algún determinado tiempo. Eh, Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta normatividad contable o norma de información financiera A1 en su capítulo 40 nos habla de lo que son las características cualitativas. ¿Qué quiere decir? Que debe de contener algún requisito, alguna cierta información que debe de contener eh, para que se cumpla con esta normatividad. Nos dice que la utilidad es una de las características fundamentales que deben de tener los estados financieros. Es decir, un estado financiero emitido de manera cuantitativa y cualitativa es de manera útil para la entidad y sobre todo para los usuarios en general. Esta se define como la cualidad de satisfacer necesidades comunes a los usuarios y constituye un punto de partida. Es decir, de ahí derivan más características. Obviamente sabemos que en normatividad podemos contener desde los postulados básicos, debe contener las partidas, los asientos contables, que deben de tener un cierto objetivo, eh, que deben de tener algún cierto tipo de formato para poder emitir la información financiera de acorde a la normatividad y sobre todo también evaluando la normatividad particular de cada uno de los estados financieros. Eh, en primer lugar tenemos lo que es la característica de relevancia. ¿Qué quiere decir? Los estados financieros son relevantes cuando influyen en la toma de decisiones económicas de quienes lo utilizan. ¿Sí? En este caso, debemos de tener, debemos de obtener una información relevante importante. Para eso, los estados financieros sean relevantes, deben de contener o deben de, en este caso, servir de base en la elaboración de predicciones en su confirmación, es decir, de predicciones o en su caso predicciones financieras a futuro. También debe demostrar los aspectos más importantes de la entidad reconocidos contablemente. Recordemos que toda operación, todo movimiento debe sí o sí eh, este, em, registrarse de manera contable, así sea un gasto, una compra, independientemente del monto, independientemente de la forma que se pague, independientemente en el tiempo que se pague, debe de registrarse sí o sí la información.
Aquí de lo que hablamos es que solamente hablamos de algún tipo de jerarquía de información, por así decirlo, y que al momento de usarlo o utilizarlo para algún tipo de usuario o en su caso para la autoridad también. Tenemos también por el siguiente, es la representación fiel, que anteriormente la llamábamos confiabilidad. Eh, si bien sabemos cambian algún tipo de conceptos, pero eh, en la manera más sencilla posible de poder dar este tipo de información. Dice, los estados de financieros son una representación fiel de las transacciones o otros eventos cuando su expresión es congruente con la situación económica. Para lograr una representación fiel, los estados financieros deben, en primer lugar, reflejar correctamente las transacciones y otros eventos realmente sucedidos. Recordemos nuevamente, las transacciones que afectan económicamente a una entidad son las transacciones, transformaciones internas y los otros eventos. Aquí nos habla solamente de dos, pero independientemente de ello, tienen que ser reflejados correctos y que estos hechos hayan sucedido realmente. Debe de encontrarse libre de sesgo prejuicio, es decir, que debe de tener esa neutralidad en la información. En no cuestiones de terceros, algún tipo de información se omita, algún tipo de información se pueda registrar de manera errónea. Debe de contener toda aquella información que ejerza la influencia en la toma de decisiones. Ya como lo vimos anteriormente, toma de decisiones para lo que es la parte cualitativa. El proceso para la aplicación en la parte de la confiabilidad o representación fiel en su caso, debemos de identificar primordialmente la transacción o el evento que se requiere informar, es decir, algún hecho, algún evento o alguna transformación interna que haya sucedido en la entidad en cierto determinado tiempo, que se haya registrado en la contabilidad y que esa información se deba demostrar oportunamente al usuario, debemos de identificar qué información vamos a relevar, a revelar, perdón. En este caso también debemos de identificar el tipo de información, debemos determinar si dicha información está disponible y es representación fiel, es decir, que esté disponible en el momento, de nada nos sirve que podamos eh, eh, poder presentar algún tipo de información que en su caso la información sea una representación fiel, pero que no nos sirva o nos coayude al momento de informarle al usuario en general. Es decir, no podemos mostrar información de 2, 3 años pasados cuando nosotros requerimos algún tipo de partida, algún tipo de información, llámese administrativa, contablemente, fiscalmente, legalmente, o en su caso de cualquier índole de información de la entidad. Tenemos por consiguiente también, por otro lado, lo que son las características cualitativas de mejora. Es decir, estas características cualitativas de mejora deben de cumplirse con las anteriores características ya dichas. En primer lugar tenemos la comparabilidad, es decir, la información financiera comparable debe permitir a los usuarios identificar y analizar diferencias y similitudes en la información de la misma entidad y o la de otras entidades. Es decir, debe de ser comparable. Para que una información pueda ser comparable, debe de ser veraz y eficaz. En este caso, para la información financiera tenga esa información comparable, debe de contener consistencia. Si recordamos, es una parte de los conceptos básicos en el capítulo 20, en la NIF 1, es esa parte de la consistencia y que no es más que dar uso del mismo tratamiento contable. Dentro de la comparabilidad también tenemos ahora sí que un requisito de comparabilidad, pero de manera objetiva, es decir, alguna meta en específico en algún determinado tiempo. Es decir, puede ser que a lo mejor sean metas de un mes, 2 meses, 3 meses, por semana, por quincena, y directa o indirectamente. Es decir, que para que esa información sea comparable entre dos partidas, ya sea dentro de la misma entidad o
con alguna otra entidad diferente. Tenemos por otra parte también en la parte de la verificabilidad, es decir, que debe comprobarse y validarse. Para que una información sea verificable, debe comprobarse y validarse. No solamente el hecho de que haya sucedido y que se haya registrado contablemente, sino también debemos de comprobar que realmente el hecho sucedió y que se valida la información. En primer lugar, dentro de la verificabilidad tenemos verificación directa, es decir, en este caso puede ser corroborar un importe u otra representación a través de la observación directa, de manera física, por así decirlo. En este caso podemos especificar un ejemplo como contar en efectivo. Es decir, tenemos que corroborar si en teórico el sistema nos marca algún cierto tipo de cantidad de efectivo que debemos de tener, debemos de hacer la verificación directa, es decir, de manera física el conteo. También tenemos por otro lado la verificación indirecta, es decir, en este caso debemos corroborar los insumos de un modelo, una fórmula, una técnica, calcular productos, utilizando la misma metodología. En este caso, porque aplicamos un ejemplo, verificación del valor en libros en inventario, corroborar los insumos, cantidades y costos, recalcular el inventario utilizando alguna fórmula de asignación, por ejemplo, en webs, el promedio ponderado, independientemente del uso que se, que se haga en el proceso del conteo de inventarios. Ese es un ejemplo eh, eh, al aire, así que en el cual podemos verlo en la parte de la verificación indirecta, pero podemos utilizarlo en cualquier tipo de partida financiera. Tenemos, por otro lado, también la oportunidad. ¿Qué quiere decir la oportunidad? La oportunidad dice los estados financieros deben emitirse a tiempo para que el usuario pueda utilizarlos antes de que se pierda su capacidad de influir en la toma de decisiones. Si la información financiera no es emitida a tiempo y acorde a lo que se está realizando en el momento, no nos sirve de manera oportuna la información financiera. ¿Qué quiere decir? No tiene una relevancia, no tiene representación fiel y sobre todo no es confiable para el usuario en general. Los estados financieros también no presentados oportunamente pierden total o parcialmente su relevancia. Es decir, eh, si no se emite la información financiera de manera oportuna, a lo mejor ya la característica cualitativa que debe de contener de la oportunidad, pues obviamente hacen que pierdan la relevancia de la información financiera. Por último, también tenemos lo que es la parte de la comprensibilidad, es decir, una cualidad esencial de la información proporcionada en los estados financieros que facilita el entendimiento a los usuarios generales. Para este propósito es fundamental que los usuarios generales tengan la capacidad de analizar la información financiera, así como un conocimiento suficiente en las actividades económicas y de los negocios. Es decir, para que una información financiera sea comprensible, el usuario en general, en este caso sí debe de contener o debe de tener la capacidad y los conocimientos necesarios, ya que de esto dependen mucho las decisiones internas o externas que se tomen en un determinado tiempo. La información acerca de temas complejos que sea relevante no debe quedar excluida de los estados financieros o de sus notas. Es decir, recordemos que los estados financieros básicos, por consiguiente, deben de contener sí o sí notas a los estados financieros. Sin embargo, nos dice que independientemente del tipo de tema o tipo de partida u operación que se dé, llámese que sea importante, relevante o no en su caso, debe registrarse. Y sobre todo, no debe de quedar excluida, ya que si queda excluida, también nos emite una información ficticia y al momento de generar información para lo que es la determinación y el pago de los impuestos, pues también sería de manera errónea. Entonces, amigos, de manera general, esta normatividad nos ha hablado o nos habla
de qué características o qué es lo que debe de contener para que esta información sea de manera correcta y sobre todo sea viable para poder tomar decisiones concretas, ya sea decisiones administrativas, decisiones contables, decisiones eh, en cualquier tipo de rama dentro de la entidad y sobre todo hacer hincapié en que no solamente una normativa nos va a dar la relevancia o la importancia o solo o lo que es lo que debe de contener en su caso la información financiera, sino que todas en su conjunto deben de cumplir el requisito de, de contener eh, aplicable las normas de información financiera y sobre todo que sea de manera actualizada para que no caigamos en algún tipo de delito al momento de generar la información financiera. Recordemos que también para poder generar información financiera, este, no solo dependemos de lo exterior, sino también internamente podemos llevar un control más a, a fondo y sobre todo que sea de manera concreta para poder tener la información oportunamente. Bien amigos, este fue un tema en el cual debemos de tener mucho hincapié, ya que no por ser este, cualitativo no tenga su relevancia, sino influye mucho en la toma de decisiones. Recordemos que de manera administrativa también tiene su ciclo y también debemos de entender que de manera contable no solamente es el registro de la información, sino que también tenga todas esas características y sobre todo nos sirva de manera ah, concreta y eficaz, llámese al usuario interno o externo o a la autoridad competente que nos requiera algún tipo de información. Bien amigos, por el momento sería todo, no sin antes recordarle que se suscriban al canal y sobre todo estén al pendiente del contenido que subamos en este tipo de normativa. Y sobre todo agradecer a cualquier tipo de usuario que vea la información y obviamente poner en los comentarios cualquier duda, estaré al, al momento de poder contestarles brevemente al, al tiempo determinado que me permita.